en donde se tituló con la tesis Derechos y necesidades de la infancia y adolescencia, una fundamentación de los derechos de los niños. En la misma universidad cursó un máster en necesidades y derechos de la infancia y de la adolescencia. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación. Es autora de artículos especializados y del libro Derechos Humanos de los Niños, una propuesta de fundamentación, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y miembro de la Junta de Gobierno del COPRED, Consejo para Prevenir la Discriminación en el Distrito Federal. Actualmente se desempeña como secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Mónica González Contró, bienvenida. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues agradezco muchísimo la invitación para estar esta tarde con ustedes y pues teniendo un poco el contexto de que pues la mayoría del público pertenece a la Junta de Conciliación, que son laboralistas, me gustaría plantearles un caso, porque aunque si yo les expusiera la presentación que traigo, que tiene que ver con el control de convencionalidad de los derechos de niñas y niños, tal vez parecería irrelevante en materia laboral, pero la reforma laboral tiene precisamente algunos artículos que nos han preocupado, especialmente a quienes nos dedicamos a estos temas, y quisiera pues un poco que ustedes lo tuvieran como telón de fondo en esta exposición que yo les voy a hacer para eventualmente tener una reflexión conjunta. Y me refiero a lo que pues se ha conocido o hemos conocido entre los niñólogos como la regulación respecto de los niños actores, que si ustedes recuerdan, la reforma laboral dice que no se considerará trabajo la participación de niños en espectáculos, siempre y cuando sea con autorización de los padres. Y esto nos suscita muchísimas preguntas relacionadas precisamente con el control de convencionalidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ustedes van a ver que uno de los derechos muy relevantes o de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño es el derecho de la niña o del niño a participar en los asuntos que le afectan, el derecho a ser escuchado. ¿Qué efecto tiene este derecho muy concreto, que a partir de la reforma de 2011 forma parte ya de la protección constitucional de los derechos humanos, en, por ejemplo, estos programas de televisión, que pues todos, yo no los he visto porque no tengo televisión, pero muchísimos de ustedes han visto, en donde pues hay niños que están participando en concursos donde se les enseña a bailar y a hacer diversas cosas. ¿Qué pasa si un niño, por ejemplo, al tercer programa, aunque va muy bien, ya no quiere continuar? ¿No? ¿Qué es lo que sucede si dice, pues a mí esto ya me resultó muy cansado y yo ya no quiero continuar? ¿Qué efectos tiene en materia laboral? ¿Cómo se resuelve esto? Y cómo se resuelve precisamente en estos casos concretos, que probablemente pues no llegarán a ser juicios, porque difícilmente, como vamos a ver, los derechos de niñas y niños, por la misma condición jurídica que tienen y por el mismo tratamiento jurídico que se les da, difícilmente llegan a tribunales, especialmente aquellos que no son en materia familiar. Los niños forman parte de litigios, generalmente, pues cuando hay un conflicto familiar, un conflicto de patria potestad, un conflicto de custodia, un divorcio en donde es necesario tomar una determinada decisión, o en materia penal, por haber sido víctimas de un delito, o en el caso de los adolescentes, por haberlo cometido. Pero la idea y precisamente los efectos que debería tener la reforma constitucional en materia de derechos humanos es que empezáramos a tener o a ampliar mucho más los casos en que niñas y niños estuvieran involucrados en la defensa de sus derechos, para pasar de esta visión que ha tenido tradicionalmente el derecho como los niños sujetos del derecho privado a considerarlos como entes sujetos del derecho público. Entonces, lo que suscita esto en
digamos, en términos de cuestionamientos en todas las materias que atañen al derecho, es muy importante y es muy interesante. Entonces, les pediría yo, pues, ya que ustedes son los especialistas en esta materia de la cual yo me confieso absolutamente inexperta, pues las invitaría a que pues tuvieran esto y pudiéramos al final pues tener reflexiones conjuntas como para ver cómo se podría aplicar en este caso concreto, pero además en muchos otros casos aplicables. Entonces, pues parece que la tecnología no nos está ayudando mucho, pero si les parece, pues damos inicio a la charla. Y bueno, pues ya que nos funcione el PowerPoint, pues entonces empezaremos. Probablemente ustedes pues ya hayan oído hablar de lo que es el control de convencionalidad, esta nueva fórmula pues que se introduce a partir de las reformas constitucionales de 2011 y que derivan precisamente de que la protección constitucional de los derechos humanos no se agota en los artículos de la Constitución, sino que se amplía a toda norma de derechos humanos contenida en un tratado internacional ratificado por el Estado mexicano. Entonces, lo que tenemos es que de haber tenido un sistema jurídico o un conjunto de normas, pues relativamente acotado, como eran las normas constitucionales, con toda su complejidad, este catálogo se ha ampliado muchísimo. Y me parece que no es exagerado sostener que si en una materia se amplió sustantivamente el catálogo de derechos, fue precisamente en relación con los derechos de niñas y niños. Y esto por una razón, pues, puede ser muy sencilla, muy evidente. En México los derechos de las niñas y los niños están reconocidos en el artículo 4 constitucional, que establecen que niñas y niños tendrán derecho a la educación, alimentación, vivienda, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Eso es lo que nos dice el artículo 4. Con la reforma en materia de derechos humanos se incorpora a la protección constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño, que consta de 54 artículos que reconocen todo tipo de derechos. Reconocen, desde los principios que vamos a ver, el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a ser escuchado, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, hasta el derecho a tener contacto con ambos padres, la libertad de expresión, la libertad de creencias, el derecho a la información, todo lo relativo a la justicia para adolescentes, libertad de tránsito, derecho de asilo, derecho a la educación. Es decir, la Convención es un instrumento muy rico que reconoce todo tipo de derechos para niñas y niños, pero especificados precisamente y dirigidos a su edad. Y es por esto que representa un cambio muy importante la reforma constitucional en materia de derechos humanos, porque podríamos decir que si bien en todos los casos amplía o puede ampliar la protección de los derechos humanos, la mayoría de los derechos, en el caso de las personas adultas, ya están reconocidos constitucionalmente, mientras que en el caso de los niños no sucedía así. Y entonces por eso hablamos de una transformación importante. Sin embargo, esta transformación tiene que ser aplicado en un caso, en un contexto de muchísima complejidad social. ¿Por qué? Porque como yo les mencionaba, y el ejemplo de la reforma laboral del cual yo les hablaba, lo refleja, así es el reflejo de esta visión, las niñas y los niños son percibidos precisamente como no titulares de derechos, no titulares de derecho público, digamos, no titulares de derechos humanos. Y en este sentido es interesante, lo muestra la Encuesta Nacional de Discriminación en México. Esta encuesta se levantó en 2010 y tiene como finalidad medir las percepciones hacia determinados grupos. Y aquí se midió, no mide la discriminación efectiva, es decir, cómo ve la gente, qué percibe respecto de ciertos grupos.
se midieron 11 grupos que se consideran en condición de mayor vulnerabilidad. Estaban pues los grupos tradicionalmente mujeres, indígenas, personas con preferencia sexual diversa a la heterosexual, personas de distinta religión, etcétera. Y se midió aquí la discriminación o las percepciones hacia los derechos de niñas y niños. La ley para prevenir y erradicar la discriminación define la discriminación como a toda aquella conducta tendiente a negar los derechos de las personas. Y en este contexto se les preguntaba a la gente qué pensaban sobre los derechos de niñas y niños. Y los resultados son muy reveladores. 6 de cada 10 personas, 6 de cada 10, opina que los niños deben de tener los derechos que les da la ley, mientras que 3 de cada 10 consideran que deben tener los derechos que sus padres les quieran dar. Poco más de 3% de los entrevistados considera que los niños no tienen derechos porque son menores de edad. ¿Qué les parecen estos resultados? Pues les voy a decir, hay ocasiones en donde yo he preguntado esto y me han dicho, pues muy bien, ¿no? O sea, 6 de cada 10, la mayoría piensa que los niños deben de tener los derechos que les da la ley. Entonces, pues es la mayoría y está bien, ¿no? Sin embargo, les digo, bueno, vamos a cambiar el grupo discriminado y a ver qué pensaríamos. Si decimos, 6 de cada 10 personas opinan que las mujeres deben de tener los derechos que les da la ley. 4 de cada 10 opina que deben de tener los derechos que sus maridos les quieran dar. 3% opina que las mujeres no tienen derechos por ser mujeres. Cambia la cosa, ¿no? Ya no nos parece tan bien, porque algo que estamos dispuestos a asumir para un grupo, por esta visión, ¿sí? Yo digo, aquí ya estaríamos todas las mujeres, no aquí, sino en el Zócalo, en manifestación constante, o sea, permanente, diciendo, bueno, ¿qué le pasa, ¿no?, a la sociedad que no está dispuesto a reconocer nuestros derechos? Sin embargo, en el caso de las niñas y los niños, hay una condición de normalidad de esta visión, ¿no? Entonces, por eso, pues a mucha gente dice, no, pues bien, 6 de cada 10. Y eso que no se abundó en las preguntas, si los hubiéramos dicho, oiga, ¿usted cree que el niño tiene derecho a expresar su opinión, ¿no?, a participar, que tiene libertad de expresión? Creo que ese 60% se hubiera reducido todavía más. Y esta visión, precisamente, porque la visión que tenemos sobre la infancia es que no son titulares de derechos, sino que quienes deben tomar las decisiones y están sujetos a un régimen paterno que decide qué derechos deben ejercer y qué derechos no. Entonces, por eso hablaba yo de la visión de los niños como sujetos del ámbito privado y no del ámbito público. Y es esto lo que refleja finalmente esta reforma. No es la opinión de la niña o del niño, sino la opinión precisamente de los padres, que es la definitiva para tener o es la definitiva para que un acto tenga validez jurídica. Y esto es lo que tenemos nosotros que empezar a cambiar a partir del control de convencionalidad, pero supone un cambio verdaderamente radical. Y me parece que uno de los retos más importantes está precisamente en la materia laboral. Porque en la materia familiar, bueno, se ha empezado a sensibilizar porque es más frecuente que las niñas y los niños estén ahí. Pero si nosotros asumimos con todos sus efectos la reforma en materia de derechos humanos, tenemos como consecuencia que debemos empezar a tener una mirada de niños desde el derecho público y tenemos que empezar a crear los mecanismos para la garantía de los derechos. Entonces, con este telón de fondo, tenemos nosotros que además de las complejidades propias, pues de la efectividad de los derechos humanos, que cualquier derecho humano tiene sus dificultades, que a esta dificultad se le suma precisamente una cultura adversa a los derechos de niñas y niños y también una cultura que ha promovido, y esto es importante decirlo, una visión de que los derechos son peligrosos para la familia. ¿Sí? Que los derechos son un peligro porque terminan con la autoridad de los padres, de los maestros y tienen un efecto nocivo. Y esto, pues no hay
nada más lejos de la realidad, porque los derechos humanos lo único que nos dan es un contexto para respetar la dignidad de las personas en cualquier entorno. Lo que es contrario a los derechos humanos y que muchas veces estamos acostumbrados a vivir como sociedad es el autoritarismo. Pero la autoridad es necesaria en cualquier contexto, en la familia, en la escuela, en la comunidad. Y yo retomo siempre una definición que hace Emilio García Méndez, un experto muy reconocido en materia de derechos de la infancia, entre autoridad y autoritarismo. Él dice que el autoritarismo es el ejercicio de la autoridad despojado de razones. Entonces, lo que tenemos, el contexto de la exigencia de los derechos de niñas y niños, es el ejercicio de la autoridad, como cualquier ciudadano o ciudadana que estamos sometidos al ejercicio de la autoridad, pero que no estamos dispuestos a que sean atropellados nuestros derechos sin razones. Nosotros asumimos que si cometimos una conducta antijurídica, bueno, podemos tener una sanción, pero no algo que no esté previsto en la ley y que no tenga un fundamento. En el caso de las niñas y los niños es lo mismo. Y bueno, vamos avanzando un poquito más para hablar, por eso es importante hablar del marco jurídico internacional, de los tratados internacionales en materia de derechos del niño. Es decir, ya comentamos que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los 54 artículos de la Convención se incorporan al sistema jurídico mexicano, son normas constitucionales, ya que reconocen derechos humanos y por tanto deben ser aplicadas y deben ser promovidas, respetadas, garantizadas, como señala el artículo 1 constitucional. Y por eso es importante conocer cuáles son, pues, este nuevo corpus jurídico, ¿sí?, que se integra a la Constitución. Y tenemos dos grandes instrumentos que vamos a ir desarrollando, uno en el ámbito interamericano y otro en el ámbito universal. En el ámbito interamericano tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que es una convención que reconoce los derechos humanos de todas las personas, pero el artículo 19 reconoce derechos de la infancia, y la Convención sobre los Derechos del Niño, que es esta que de la cual hablábamos ya, que tiene 54 artículos, pero que además ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte también del Corpus Juris Interamericano, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como vamos a ver, utiliza como fuente del derecho, es decir, como normatividad aplicable en sus sentencias, en las sentencias en el ámbito interamericano, los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y esta convención, bueno, podemos hablar un poco de sus antecedentes. El primer antecedente en el ámbito universal de los derechos del niño fue la Declaración de Ginebra de 1924, que fue aprobada por la Liga de Naciones y que constaba de 5 principios generales. Posteriormente, tenemos la Declaración sobre los Derechos del Niño de 1959, que esta declaración es un antecedente importante y da cuenta, además, nos ayuda a entender la historia y la importancia de la Convención. 10 años después de haberse firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se vio la necesidad de hacer un instrumento específico para los niños, es decir, de adaptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos a las personas menores de edad, precisamente porque se veía que muchos de los artículos que estaban ahí contenidos no eran aplicables directamente a los niños. Por ejemplo, pues entre otras el derecho al trabajo, el derecho a casarse y fundar una familia, otros tenían limitaciones. Entonces, en 1959 se firma esta declaración. Cuando esta declaración cumple 20 años, en 1979, Polonia propone elevar esta declaración a nivel de convención. No sé si están familiarizados con el derecho internacional público, ¿sí, más o menos? ¿O explicamos? Bueno, para quienes no están muy familiarizados, la diferencia entre una declaración y una convención es que la declaración, pues, se aprueba en este caso por la Asamblea General de Naciones Unidas, como su nombre lo indica, declara algo. La convención cuenta
con herramientas para que los estados se apropien del contenido de la convención, es decir, las convenciones tienen que ser ratificadas por los estados y así son incorporadas a su derecho interno. Por costumbre internacional, las declaraciones forman parte también del derecho, de los derechos humanos de fuente internacional, pero las convenciones en sí mismas ya contienen, o bueno, han pasado por un proceso. En el caso mexicano, la firma el presidente de la República, el titular del Ejecutivo, y después es aprobada por el Senado y se publica en el Diario Oficial de la Federación como cualquier otra ley. Por lo tanto, es un instrumento jurídicamente vinculante que además tiene los mecanismos apropiados, los mecanismos necesarios para vigilar el cumplimiento de los artículos contenidos en la Convención por los estados parte. Entonces, como les decía, en 1979, cuando la declaración estaba cumpliendo 20 años, Polonia propone convertir esa declaración que constaba de 10 artículos, también muy generales, en una convención, es decir, bueno, someterla a la firma y ratificación de los estados y crear un mecanismo para su seguimiento. Esta propuesta detona un debate muy importante que dura 10 años y que concluye con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, que es un instrumento completamente diferente. Es decir, la iniciativa de Polonia no fue, lo que detonó fue un proceso que concluyó en una dirección muy distinta. De 10 principios muy generales, tenemos 54 artículos que reconocen todo tipo de derechos y que, crea, como les había dicho, los mecanismos necesarios para su seguimiento y cumplimiento. Y esta convención tiene dos complementos o dos sistemas, digamos, de complementos muy importantes. Son los protocolos facultativos y la regulación relativa al sistema de justicia para adolescente, y por otro lado tiene también algo que ha surgido en los últimos años, que son las observaciones del Comité de los Derechos del Niño. La misma convención crea en su articulado al Comité de los Derechos del Niño como el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la convención. Y el comité tiene básicamente dos funciones muy importantes. Una es recibir los informes de los estados parte, ¿sí? Cada estado parte tiene obligación, después de ratificar la convención, de presentar el informe 2 años después y posteriormente cada 5 años, pero también el comité desde hace 10 años, más o menos el 2000, ha empezado a emitir unos documentos que se llaman observaciones generales, que estos documentos son poco conocidos, pero son muy importantes porque son la interpretación directa de los artículos contenidos en la Constitución que hace el órgano encargado de vigilar su cumplimiento. Entonces, creo que no pudimos arreglar las cuestiones técnicas, así es que continuaremos. Vamos a platicar un poco más. Entonces, hasta aquí queda claro, o sea, tenemos los protocolos facultativos, ¿sí? Las reglas del sistema de justicia para adolescentes y las observaciones del comité. Estos tres, digamos, subgrupos tienen distintos grados de vinculatoriedad y vamos a ir viéndolos uno por uno. Por un lado, la convención, en lo que respecta a los protocolos facultativos, cuenta con 3 protocolos facultativos, hasta ahorita hay 3. Uno es el protocolo facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados. El otro protocolo es el relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Estos dos fueron aprobados en 2000 por la Asamblea General de Naciones Unidas y han sido ratificados por México. Entonces, ¿qué fuerza vinculatoria tienen? Exactamente la misma de la Convención,
complementan a la convención porque son protocolos facultativos de la convención que abordan estos dos temas muy específicos, pero también tienen fuerza vinculante porque precisamente son sujetos de ratificación de los estados. En el 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un tercer protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones. Este tercer protocolo no ha sido ratificado por México, a pesar de que pues también hay una demanda importante, porque lo que facultaría precisamente la ratificación de este protocolo es a que las personas, bueno, las niñas y los niños o organizaciones pudieran presentar quejas directamente ante el Comité de los Derechos del Niño y el comité pudiera emitir precisamente observaciones a los estados respecto de situaciones en particular derivadas de las quejas presentadas. Sin embargo, como les decía, este protocolo aún no ha sido ratificado por México, con lo cual, pues, podemos decir que no forma parte precisamente, pues, de los tratados internacionales que menciona el artículo 1 constitucional, porque señala expresamente que han sido ratificados por México. ¿Qué sucede en lo relativo al sistema de justicia para adolescentes que se refiere a los adolescentes en conflicto con la ley penal? Aquí tenemos 3 tipos de normas, aunque estas, les quiero aclarar, no son, por su naturaleza jurídica, sujetas a la ratificación de los estados. Pero la Suprema Corte de Justicia las ha utilizado también como fundamento para todo lo relativo, la interpretación del artículo 18 constitucional relativo al sistema de justicia para adolescentes, porque al estar vinculadas también con la convención, tienen una fuerza importante. Estas son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, que son conocidas como las reglas de Beijing, las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, que son conocidas como directrices de Riad, y las reglas de Naciones Unidas para los menores privados de libertad. Entonces, estas, digamos, detallan cómo debe funcionar un sistema de justicia para adolescentes acorde con los lineamientos internacionales. Y finalmente, las observaciones del Comité de los Derechos del Niño. Como les decía yo, originalmente las que están previstas expresamente en la Convención son las observaciones que se hacen a los informes rendidos por los estados parte. México ha rendido ya 3 informes. La última observación que se hace a México es en el 2006 y la razón por la cual pues no ha habido otra observación fue porque México incumplió en presentar su informe cuando le correspondía, que era en el 2011. Y entonces tenemos el escenario de que no lo presentó y entonces lo presentó el año pasado y lo presentó físicamente, pero debe presentarlo en persona, ir un representante en Ginebra, será este año. Es muy interesante, yo únicamente les doy un panorama, leer las observaciones, son documentos muy cortos, pero hacen una radiografía de lo que está sucediendo en el país en la materia. Y finalmente tenemos las observaciones generales que, como les mencionaba, el Comité de los Derechos del Niño ha adoptado esta práctica que es muy interesante porque se reúne anualmente en Ginebra, en la sede del comité, y desarrolla, interpreta uno de los derechos. Entonces, hasta ahora, el comité ha emitido 17 observaciones generales y sobre las más diversas temáticas, ¿no? La primera fue sobre propósitos de la educación. La primera es sobre el papel de los mecanismos independientes de supervisión de los derechos humanos, VIH-Sida y derechos del niño, salud y desarrollo de los adolescentes, medidas generales de aplicación, menores no acompañados fuera de su país de origen, primera infancia, el derecho del niño a la protección contra toda forma de castigo corporal, el derecho de los niños con discapacidad, justicia de menores, niños indígenas, el derecho del niño a ser escuchado, que es la observación general número 12, que esta es una observación muy novedosa porque realmente señala una ruta crítica a seguir, por ejemplo, cuando en un juicio intervienen niños, el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia,
¿sí? El derecho del niño. Y bueno, el año pasado, en 2013, se emitieron 4 observaciones generales muy importantes. Una es sobre el interés superior del niño, la otra es sobre las obligaciones del sector empresarial, también sobre el juego, las actividades recreativas y culturales y el derecho del niño al más alto nivel posible de salud. Todos son derechos contenidos en la Convención, pero lo que hace el comité precisamente es desarrollar estos derechos y hacer documentos diciendo cuál debe ser el alcance, cómo deben ser interpretados. Y esta última del derecho al juego, bueno, la del interés superior es muy importante porque es un principio también que se utiliza mucho, en particular en México, en las resoluciones judiciales, y el derecho al juego porque ha sido un ámbito muy descuidado y que precisamente, bueno, vulnera especialmente los derechos de niñas y niños y que es un derecho que se ve muy amenazado en los últimos años. Y este es un derecho muy interesante y les voy a decir por qué. Porque el derecho al juego es un derecho, a diferencia de todos los demás, que no reconoce clases sociales y que su violación se produce en los extremos de la escala socioeconómica. Los niños, obviamente, que son, por ejemplo, muy pobres y que tienen que trabajar y que son víctimas de explotación laboral, evidentemente ven vulnerado su derecho al juego porque pues, no tienen espacio para jugar. Aunque aquí, bueno, haríamos un paréntesis diciendo que las niñas y los niños siempre juegan. Salgan ustedes y vean a los niños en el camellón de la calle con sus mamás pidiendo y están jugando. Y mientras están pidiendo, están jugando. Es decir, o sea, es una actividad muy propia de los niños y es muy importante. Y por supuesto que, bueno, no es que se garantice el derecho al juego, ahí se está violando porque no están las condiciones adecuadas, pero bueno, esa es una de las violaciones. Y los niños con mayores posibilidades económicas también, porque hay en la sociedad actual una ansiedad de los padres tal por la capacitación que los niños no tienen tiempo de jugar porque el lunes tienen clase de computación, el martes de fútbol, el miércoles de inglés, el jueves y todo el tiempo los niños están ocupados y no tienen este espacio porque cuando decimos al juego, derecho al juego no nos estamos refiriendo a que en la escuela los pongan a jugar fútbol, no es clase de deportes, exactamente, o con los celulares. El derecho al juego es que ejercimos todas y todos nosotros, que nos reuníamos con nuestros primos, con nuestros amigos, con los vecinos y decidíamos a qué queríamos jugar, ¿sí? Y entonces nos poníamos de acuerdo sobre las reglas del juego, ¿no? Qué era quién participaba, ¿no? Cuáles eran los criterios para ganar y cuáles eran las reglas. Y si ustedes se fijan, y haciendo un paréntesis, el derecho al juego y al juego libre, especialmente en la edad escolar de los 6 a los 12 años, es indispensable para la democracia, porque las niñas y los niños ahí aprenden que las reglas son creadas por la comunidad, por el grupo, que deben ser producto del consenso y que quien no las respeta quede excluido. Entonces, siempre digo yo, bueno, les hago una invitación a nuestros señores legisladores para que se vayan a los patios escolares para ver cómo se hacen los consensos, porque los niños sí saben llegar a consensos, para saber cómo se respetan las reglas del juego, cómo realmente ahí es cuando aprendemos nosotros precisamente lo que es el fundamento de nuestra sociedad. Pero bueno, ya esperando, porque además les quiero presentar una lista también de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es en lo que se refiere a las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, ¿sí? Tienen todas estas temáticas, ustedes pueden acceder a ellas, están disponibles. El sitio del Comité de los Derechos del Niño está alojado en la página del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se puede buscar en internet. Y por otro lado, esto es en lo que se refiere, digamos, al sistema de Naciones Unidas, y por otro lado tenemos el sistema regional, que como yo les había dicho, el artículo 19 del Pacto de San José de la Convención Americana de Derechos Humanos, señala que todo niño tiene derecho
a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Y como les había mencionado yo, a ver, creo que ya aquí está, a ver, nada más que no veo nada de por sí. ¿Está uno en ponencias? ¿Ya está ahí? Perdón. Ahí, esa, exactamente. Bueno, y sí, con aquí, muchísimas gracias. Bueno, esto. Aquí está la lista de las observaciones generales, de la cual hablábamos, que decíamos que hasta el momento son 17. Y tenemos aquí esto de lo que hablábamos hace un momento, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, que en su artículo 19 señala que todo niño tiene derecho a las medidas de protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado. La Corte Interamericana ha reiterado en diversas ocasiones que tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte del corpus juris de la protección internacional y se han pronunciado sobre las obligaciones de los estados derivadas de los tratados. En la opinión consultiva 17, que como ustedes también sabrán, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos funciones. Una función jurisdiccional propiamente, que son las sentencias que emite, y una función consultiva. La función consultiva, los estados le someten, digamos, consultas sobre la interpretación de algunos derechos y la Corte hace lo que se llama una opinión consultiva. La opinión consultiva 17 es sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño, y ahí la Corte Interamericana, precisamente a solicitud del Estado mexicano, habla sobre lo que implica el tratamiento a niñas y niños. Y aquí ha señalado que niñas y niños poseen todos los derechos humanos que les corresponden a todas las personas, más derechos específicos derivados de su condición. Entonces, esto supone, como vamos a ver, una obligación reforzada. Y la Corte Interamericana también ha pronunciado o ha emitido muchas sentencias relacionadas con derechos del niño. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes algunas muy importantes, porque además, de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia, la jurisprudencia interamericana ya forma parte, también es obligatoria para México. Por lo tanto, en materia de derechos del niño, pues es importante conocer todas estas sentencias. Son muchas, son muy interesantes, les mencionaré algunas. La primera, y que es una sentencia emblemática, es el conocido como Niños de la Calle Villagrán Morales contra Guatemala, que es una sentencia que se da por desaparición y diversas violaciones, violación del derecho a la vida, violación del derecho a la libertad. Es un caso que ocurre en Guatemala, en donde unos niños de la calle, ¿sí?, son levantados por agentes de la policía y finalmente son encontrados muertos. Entonces, ahí hace la Corte Interamericana un análisis muy profundo de lo que supone el derecho a la vida, el derecho a la salud, la desaparición, que implica que hayan sido niños. Y bueno, ahorita lo vamos a ver un poco más, ¿no? Otra sentencia importante, por ejemplo, las niñas Yanni Bosico contra República Dominicana, que fueron dos niñas a las que se les habían negado por tener un padre haitiano la nacionalidad dominicana, y entonces la Corte ordena que se les registre. Hay muchos casos de comunidades indígenas donde se desplaza a las comunidades por alguna razón, y entonces las niñas y los niños son considerados, o sea, se considera que hubo violación a la Convención sobre los Derechos del Niño por ser víctimas indirectas. El tristemente célebre el caso Rosendo Cantú contra México, ¿sí?, de Valentina Rosendo, que ustedes recuerdan que fue una mujer indígena que fue violada en Guerrero por militares, y que se considera que su hija es víctima porque ella tiene que abandonar la comunidad en donde vivía, porque empieza a tener toda una serie de problemas y va la niña con ella. Entonces, la Corte considera que la niña es víctima de violación a los derechos humanos por lo que le ocurre a la madre.
El caso González y otra, campo algodonero, también tristemente célebre contra México, el conocido como las muertas de Juárez, porque algunas de las chicas eran menores de edad y precisamente se considera violación a los derechos humanos. También un caso muy interesante es Fornerón e hija contra Argentina, que es una sentencia pues con una resolución novedosa, precisamente centrada en el interés superior del niño, porque es el caso de un hombre que tiene una hija, pero él tiene esta hija, bueno, no está casado con la madre da a la niña en adopción y él pierde todas las instancias en Argentina, nunca logra ni la revocación de la adopción ni que se le reconozca ningún derecho. Entonces llega este derecho a la Corte Interamericana y la Corte dice, no podemos nosotros revocar la adopción, aunque no haya mediado consentimiento del padre y aunque, bueno, se adviertan una serie de violaciones, porque afectaría a la niña, porque la niña ya está perfectamente integrada con su familia adoptiva. Y entonces lo que hace es, la niña permanece con la familia adoptiva, pero tiene derecho de visita con el padre biológico. Entonces, son sentencias muy, muy interesantes, porque realmente se pronuncian sobre derechos humanos y tienen criterios novedosos, pues que como les decía, son aplicables a México. Y vamos ahora, en esta última parte, a hablar de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y aquí es donde yo les pido que pongan su mirada también de laboralistas, como un poco para pensar cómo sería aplicable esto. Es interesante porque en México, a pesar, el Comité de los Derechos del Niño identifica que son 4 principios rectores de la Convención, y en México parece que siempre se nos olvida que son 4 principios rectores y utilizamos uno nada más y tenemos reconocido constitucionalmente uno, que es el interés superior del niño. Pero el comité ha dicho que son 4 y ahorita vamos a ver que tanto el comité, bueno, la convención los reconoce, el comité los ha reconocido como tal y son aplicables también, son aplicados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por tanto en México tendríamos que considerarlos obligatorios e incorporarlos pues también al razonamiento judicial. Antes de esto, permítanme hacer como un breve recorrido o un breve recordatorio de la diferencia entre una norma y un principio. ¿Recuerdan ustedes esto de las clases de teoría del derecho o no? Más o menos. Bueno, la diferencia entre normas y principios precisamente empieza a reconocerse, pues hará cosa de unos 30, 40 años, precisamente como reacción a la visión positivista del derecho que prevaleció durante muchísimos años y en la que seguramente muchos de ustedes, ¿no?, y una servidora fuimos formados, ¿no? Esta visión que sostenía que el derecho es un sistema conformado por normas y únicamente por normas, ¿sí?, que es la típica visión kelseniana positivista. Hay una obra muy importante de Ronald Dworkin, ¿no?, que se llama ¿Es el derecho un sistema de reglas? ¿No? Hace esta pregunta. Y él argumenta que el derecho es un sistema compuesto por normas y principios. Y empieza a hacer una serie de distinciones entre las normas y los principios. Nos dice que los principios son valores que no podemos identificar claramente cuándo se han incorporado al sistema jurídico, pero que forman parte del razonamiento jurídico, del razonamiento legislativo, del razonamiento judicial, del razonamiento argumentativo de cualquier cuestión de derecho. Entonces, nos dice Dworkin, el sistema está compuesto por principios y por normas. Las normas son claramente identificables, ¿sí?, se sabe perfectamente cuándo se incorporan al sistema jurídico, cuándo salen de él, mientras que los principios tienen cierto grado de indeterminación, están presentes no se sabe desde cuándo en el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, además, no tienen un criterio, son válidos, tienen una validez abstracta y no pueden ser, digamos, desplazados uno por otro, ser un principio desplazar a otro, a priori, tiene que ser en cada caso concreto y la prevalencia de un principio sobre otro no supone el eliminar completamente el principio que fue derrotado.
Entonces, por ejemplo, vamos yéndonos, el principio de igualdad, ¿sí? El principio de igualdad no se incorporó en México con la abolición de Miguel Hidalgo de la esclavitud, ni con la Constitución del 17 o la reforma al artículo 1. Ese es un valor que ha estado presente. ¿Sí se entiende esta idea? Lo mismo la libertad, ¿sí? Y aunque no estuviera reconocido, por ejemplo, pues el principio formal de no discriminación hace algunos años, siempre ha habido, por ejemplo, en el razonamiento judicial esta idea pues de que hay que tratar igual a las personas y que hay ciertos rasgos que no deben justificar un tratamiento desigual. Entonces, el derecho está creado o está sustentado en estos principios. Y en el caso de los niños es muy interesante. ¿Cuándo se incorporó el principio del interés superior del niño? No podemos decir que en octubre de 2011 que se reformó el artículo 4 o con la reforma al artículo 1. Esta idea de que niñas y niños deben de tener un tratamiento especial y de que hay que tener consideraciones especiales ha estado presente desde siempre. Por eso es que es importante tener presente que los principios tienen que tener una aplicación mucho más basada en la ponderación, en la armonización y en el razonamiento judicial, ¿sí? No son, el interés superior del niño no tiene un contenido concreto actualmente. Cada caso concreto, en el caso de los juzgadores, tienen que determinar cuál es el interés superior del niño. No podemos hacer una regla exhaustiva. Lo mismo el derecho a la no discriminación, a la supervivencia, vida y desarrollo y respeto a los puntos de vista, que son los 4 principios identificados por el comité. Entonces es importante tener presente que son 4 principios y que todos son igualmente, si hacemos, tomamos en cuenta el control de convencionalidad, todos son igualmente importantes. Vamos a ir rápidamente dándole algún contenido para dejar paso a sus preguntas. En primer lugar, el interés superior del niño está contenido en el artículo 3 de la Convención, que señala que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, ¿no?, de bienestar social, los tribunales, las autoridades, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño. En la observación general número 5, que es precisamente donde el comité señala que hay estos 4 principios, nos dice, bueno, precisamente que el interés superior del niño implica una valoración sistemática de la forma en que los derechos del niño serán afectados. En la opinión consultiva 17, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que se funda en el reconocimiento mismo de la dignidad del niño, es decir, su reconocimiento como persona. Con base en el principio del interés superior del niño, este es un criterio de la Corte Interamericana también, dice que las violaciones a los derechos humanos cuando las víctimas son menores de edad revisten una gravedad especial y esto obliga a la aplicación de un estándar más alto en la calificación de las violaciones, ¿no? Implica también que el Estado debe garantizar todo para su desarrollo. Como habíamos mencionado, una niña puede ser considerada también con base en el interés superior del niño como víctima, aún a pesar de no haber sufrido directamente las violaciones de los derechos humanos, como ocurrió en el caso que mencionamos de Valentina Rosendo y de estos desplazamientos de comunidades. También en el caso de presuntas resoluciones extrajudiciales, implica una obligación reforzada por parte del Estado de garantizar el interés superior del niño. ¿Qué es lo que nos dice respecto del derecho a la no discriminación? Este derecho está contenido en el artículo 2, que establece que los estados deben respetar todos los derechos sin ninguna distinción y que además el Estado tiene una obligación de dar una protección especial para proteger al niño en contra de cualquier discriminación por causa de características, actividades o propias del niño o de sus padres, es decir, el Estado tiene también una obligación cuando no es imputable, digamos, o cuando no es el niño el que tiene esta característica, sino el padre o la madre. En la observación general número 5 define o nos dice que el principio de no discriminación
puede obligar al Estado, o sea, no significa solamente no hacer diferencias, sino que obliga a los estados a tomar medidas a favor de algunos grupos especialmente discriminados, como pueden ser los niños con discapacidad, los niños indígenas, para conseguir precisamente condiciones de igualdad. Bueno, también señala pues que hay un cruce cuando se trata de niñas entre la condición de ser menores de edad y de ser mujeres. Bueno, habla también de la estigmatización que se puede producir, por ejemplo, por parte de los agentes, de vincular los niños en condición de pobreza o en condición de calle con la delincuencia. Y bueno, básicamente esto es el derecho a la no discriminación. El derecho a la vida, supervivencia y desarrollo está contenido en el artículo 6, en donde se reconoce y se dice que los estados garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Esto es muy interesante porque el comité ha dicho que la palabra desarrollo debe ser considerada en un sentido holístico, es decir, que implique el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. Esta misma interpretación ha sido retomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y yendo más allá dice que el desarrollo del niño constituye precisamente el objetivo de los tratados internacionales en la materia. Bueno, nos dice también que debe haber, esto implica una protección de la familia, que es el ámbito natural en donde el niño precisamente debe desarrollarse, y que obliga también al Estado, hay una obligación a prevenir situaciones que pudieran afectar el desarrollo y a la aplicación, como habíamos dicho, de medidas más reforzadas. Otro criterio importante es que se dice, la Corte ha sostenido, que el derecho a la vida del niño no se agota en no privarlo de la vida, sino que debe garantizar que la vida revista condiciones dignas. Entonces, esto supone salud, educación, vivienda. Cuando hay una privación del derecho a la vida, una vulneración, este derecho es imputable al Estado si no generó lo necesario para dar una vida digna. Bueno, y como les decía, reitera el papel de la familia. Finalmente, el derecho a ser escuchado está contenido en el artículo 12. Como les había dicho, también fue objetivo de una observación general y la Convención de Derechos del Niño nos dice pues que tiene que ser escuchado todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio. Esto es muy importante. Aquí nos dice que es muy fácil aparentar que se escucha a los niños, ¿sí? Como, bueno, pues sí, te escucho, pero que el ejercicio de escucharlos implica un verdadero cambio cultural y social, ¿sí? No es solamente escucharlos per se, es escucharlos para un objetivo. Por eso es que descalifica un poco los ejercicios como estos del Parlamento Infantil o de las elecciones infantiles, donde niñas y niños participan, pero esta participación es un ejercicio lúdico que no tiene una consecuencia. Bueno, y algunas reflexiones finales ya para dar paso a sus intervenciones. Tenemos varios retos pendientes. En primer lugar, pues la delimitación de un bloque de constitucionalidad, que en México no se ha aceptado este término, pero bueno, es este conjunto de normas constitucionales que contemplen todos los derechos contenidos en la Convención, los principios identificados por el comité, como yo les decía, nos vamos a interés superior y olvidamos los otros, y la interpretación de los derechos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El diseño institucional para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En México esto es una verdadera vergüenza. No tenemos un diseño institucional adecuado para proteger a los niños. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos, digamos, ha asumido esa función el DIF, pero el DIF no fue creado para eso. Tendríamos que tener una entidad que en el momento en el que un niño o una niña se sospecha que se han vulnerado sus derechos, pueda empezar, digamos, a lo que decimos, a tutelarlo y garantizar la cadena de tutela.
Desafortunadamente esto en México no ocurre y vemos violaciones a los derechos del niño todo el tiempo y no tenemos propiamente una instancia a la cual acudir. Existen las leyes, claro, podríamos ir al Ministerio Público. Desafortunadamente, pues primero habría que ver si el Ministerio Público considera que pegarle a un niño es vulnerar su derecho o no mandarlo a la escuela. Y después, ¿qué va a pasar con ese niño? ¿No? ¿Se va a ir a una casa hogar del DIF? ¿No? El DIF o la Procuraduría lo va a mandar a una institución privada y va a desaparecer o va a ser víctima de abuso sexual. Es decir, esto que en otros países es un sistema muy desarrollado en donde si la maestra detecta que el niño viene golpeado, hay una respuesta institucional inmediata. Y esto en México no lo tenemos, aún cuando haya. Entonces, muchas veces, no sé si a ustedes les ha tocado como juristas, pues a mí llegan y me preguntan, oye, bueno, pues mi vecina golpea al niño, ¿qué hago? Desafortunadamente muchas veces tengo que decir, pues es que a veces es mejor no hacer nada. ¿Por qué? Porque no sabemos si vas y denuncias al Ministerio Público y si no hay una reacción, al niño le va a ver peor. Y esto deriva precisamente de su condición específica. Entonces tenemos que fortalecer este diseño institucional. Bueno, la aprobación de la Ley General Reglamentaria que deriva de una reforma al artículo 73, la armonización legislativa en todos los sentidos, empezando en materia laboral, y la aplicación de los principios de interpretación conforme y pro persona, de acuerdo con la reforma constitucional. Básicamente este es pues un poco el panorama que tenemos. Lo que yo intenté hacer, bueno, pues fue como decirles dónde está la información, porque pues es mucho y es muy rica, y realmente pues lo importante es empezar como a acercarnos a esta nueva realidad, a esta nueva complejidad de nuestro sistema jurídico, porque pues nos lo complejizaron mucho, qué bueno, pero requiere de un esfuerzo extra por parte de todas y todos, pues especialmente de quienes son impartidores de justicia. Pues muchísimas gracias por su atención y pues estoy atenta a cualquier pregunta. A continuación abrimos una ronda de intervenciones. Les pedimos, como ya es una costumbre en este espacio, que puedan levantar su mano para que acerquemos el micrófono. Si nos hace favor, tenemos una intervención aquí al frente del lado izquierdo y posteriormente acá. Un segundo, por favor. Bien, buenas tardes. Antes de hacer las preguntas, yo quisiera hacer un comentario respecto a la vulneración de los derechos de los niños. Desafortunadamente en el país ocurre muy constantemente. Desafortunadamente por la falta de información tanto de muchas autoridades como de toda la ciudadanía, pues eso complica más aún la defensa de los derechos. Cuando yo era profesor de una preparatoria, que era todo un colegio, que había desde niños de kinder hasta preparatoria, me tocó ver un asunto donde yo tuve que hacer un escrito dándole vista al juez de lo familiar para que tomara cartas en el asunto, porque la mamá se dedicaba a la prostitución, bueno, a la vida galante. No atendía a los niños, el papá andaba desaparecido y el director de la escuela no quería hacer o no quería darle vista, en este caso a las autoridades, y tuve que hacerlo saltándome pues todas las instancias. Desafortunadamente ya no continué en la institución y ya no supe qué pasó, pero es un caso muy difícil. La pregunta que realmente yo haría, antes, bueno, ya me acordé de otro caso, por ejemplo, en el caso del niño de Chiapas, que fue vulnerado su derecho en Tabasco por parte de las autoridades de Tabasco, donde le tiraron todos sus dulces en pleno y que salió hasta en los medios de comunicación. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿O qué medidas se tiene para hacer o sancionar a las autoridades que cometan una violación a los derechos humanos? Porque dicen, se cometen unas sanciones, sin embargo, al momento de querer reclamar o hacer la reparación del daño, en nuestro país no hay. Que yo sepa, no hay una instancia o un tribunal que se encargue de sancionar incluso hasta los ministros de la Suprema Corte, como es el caso de Colombia. Con el caso de
del ejército colombiano, que tuvo una sanción por no poder rescatar a una comunidad cuando las FARC lo secuestró. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Continuamos con la siguiente intervención, por favor. Gracias. Preguntarle si se considera entonces un vacío legal en materia de derechos laborales de los niños, por una parte, y por la otra, se podría interpretar también que sería una violación a los derechos de los niños en materia laboral que tanto los padres o tutores de los menores le pidan a los niños que trabajen en televisión, como los mismos padres o tutores le pidan u obliguen a menores de edad que pidan dinero en la calle. Sí, buenas tardes, doctora. Pues, atendiendo a su conferencia, tendría yo dos preguntas que hacerle. Una que tiene que ver con la legislación que priva en el Distrito Federal. Si mal no recuerdo, hace 10 años se emitió la ley de las y los niños en el Distrito Federal, y asimismo también se emitió la ley para los adolescentes, las y los adolescentes que estuvieran en situación de algún delito. Entiendo que ya han transcurrido 10 años de la publicación de estas leyes, y bueno, quisiera saber cuál sería en este caso su opinión. Por otra parte, también tenemos hoy muy latente el asunto de los huérfanos producto de la guerra contra el narco, y que entiendo que esta también es una responsabilidad del Estado para con esos niños, y en función de ello también quisiera comentar cómo sería el momento o cuál sería la actividad primordial para que los niños conocieran que son sujetos de derechos y también de obligaciones. Es decir, no hay una institución que haga mención de estos derechos para los niños, ni siquiera bueno, ahora, por ejemplo, que tengo contacto con mis nietos que van al kinder, pues ellos ya me hacen algunas reclamaciones, como el que no fume, como el que no tire basura, porque eso es agredir al planeta, como el que no alce la voz, y esas cuestiones que, bueno, sí me llaman mucho la atención. Pues yo soy de una generación, obviamente, del 50, y ya ahora me enfrento a estas cuestiones, pero creo que es muy incipiente la difusión que se hace de estos derechos para que los niños por lo menos tengan ese conocimiento. Por su respuesta, gracias. Continuamos con las intervenciones. Muy buenas tardes. De antemano, me parece muy interesante la ponencia, y mi observación o pregunta es un poquito reforzando la intervención anterior. Sabemos que, en derecho internacional, al momento de aplicarse de manera interna, pues no siempre se llega a materializar. Y mi pregunta es la siguiente: desde su perspectiva, ¿cómo lo materializaría usted? ¿Cómo unificaría el derecho del trabajo y todos los derechos de los niños en el derecho interno mexicano? No sé, a través de una institución, o cuál sería su propuesta para que se pudieran concretar estos tratados internacionales. Si tenemos otra intervención, favor de levantar la mano, por favor. Tenemos una más por allá. Es agregar una más a las dos anteriores. ¿Qué autoridades o instancias podrían intervenir para que no se violaran los derechos de los niños? Mencionaba que el DIF era muy difícil que condujera, ¿no?, una protección como tal, pero ¿de qué otra forma sería mediante una legislación laboral que las instancias puedan intervenir para proteger esos derechos? Tenemos una más. La quiero felicitar por su excelente exposición. Y una pregunta: ¿se está haciendo algo? ¿Hay alguna institución o algo por el famoso bullying? ¿Establecer normas o directrices a los directores de colegios, maestros? Esa sería la pregunta. Gracias.
Pues muchísimas gracias. Bueno, aquí. Tenemos una más. Bueno, mi inquietud sobre todo es en relación a los niños, más bien a las mujeres abandonadas, las niñas de la calle que tienen a los bebés, si se han considerado dentro de este plan. Pues muchísimas gracias por sus preguntas, son muy interesantes y muy importantes, intentaré pues dar respuesta a ellas. ¿Qué pasa cuando los derechos de los niños son violados? ¿Cómo se procede a la reparación del daño? Que va muy de la mano, porque precisamente los niños huérfanos de la guerra contra el narcotráfico, pues es un caso muy claro de vulneración de los derechos, en donde debería haber una reparación del daño. La Ley General de Víctimas, bueno, que como todos ustedes saben, pues es de una aprobación relativamente reciente, hay una comisión, habla precisamente de la reparación de daño. Pero aquí nos volvemos a encontrar en el caso de las niñas y los niños de una dificultad muy importante, porque la gran característica, ¿sí?, de las niñas y los niños y de sus derechos humanos es que requieren forzosamente de un mediador para el ejercicio de sus derechos. Y con esta visión privatista que tenemos, el mediador siempre son el padre o la madre. ¿Qué pasa cuando son el padre o la madre quienes vulneran esos derechos o que no los garantizan? Porque aquí hay algo muy interesante. Tenemos una imagen, y además esto descansa sobre una imagen idealizada de la familia, que es una familia, pues, digamos, con papá, mamá, hijos, ciertas posibilidades, amor, etcétera. Y hay un gran porcentaje de familias, por ejemplo, con una sola, especialmente mujeres al frente, ¿no? Hay muchas composiciones familiares y hay también los abusos más graves en contra de la infancia se dan en la familia. El abuso sexual generalmente es cometido por alguien de la familia, no es, o sea, estos que ocurren en la calle son excepcionales. Generalmente es la familia o la escuela, como todos sabemos. Entonces, tenemos que trascender y lo que tiene que hacer el derecho precisamente es crear los mecanismos para no hacer depender la efectividad de los derechos de los padres. En este sentido, la Ley General de Víctimas tendría que tener, además, un aterrizaje muy especial en el caso de las niñas y los niños. ¿Cómo reparar el caso de un niño huérfano, de un padre muerto? Se han dado y han salido en las noticias cosas escalofriantes. En Ciudad Juárez, por ejemplo, muchos niños que quedaron solos huérfanos fueron dados en adopción y luego los regresaron. Es decir, en México tenemos un esquema debilísimo de protección de los derechos, un diseño institucional muy frágil, y esto lo vinculo con esta pregunta que hacía del DIF. El DIF, según la Ley General de Salud, es el órgano encargado de la asistencia social. ¿Sí? Es de regular toda la asistencia social, eso está muy bien, pero los derechos humanos son algo distinto de la asistencia social, estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, lo que tendríamos nosotros que exigir como sociedad, el problema también es que las niñas y los niños no votan, entonces tampoco pueden constituir un grupo político que presione por cambio en la legislación. Entonces, tendríamos que tener un sistema tal que en el caso de una vulneración de derechos, cualquiera que ésta sea, pudiera reaccionar inmediatamente para garantizar los derechos del niño. Es decir, un niño que queda en orfandad por la vulneración de derechos, ya sea si no tiene quien cuide de él, que se le pueda colocar, por ejemplo, en acogimiento familiar, que se le dé en adopción o que haya una institución encargada de velar por ellos. Pero, bueno, si ustedes conocen las casas hogar, por ejemplo, del DIF, por muy buena voluntad y de verdad el personal, no es un lugar apropiado para que un niño crezca. Entonces, tenemos esta gran debilidad, porque además un niño, por ejemplo, que sus padres son sometidos a un juicio porque lo maltratan, ¿qué va a hacer de ese niño? Va a estar en el DIF, después va a ir a otra casa hogar, lo van a llamar a testificar, es decir, no tenemos como todo este sistema de acompañación del niño y de la familia, porque también es importante, y lo que recomienda también la Convención y los instrumentos internacionales, es que cuando ocurre una situación de esta naturaleza,
se debe trabajar con la familia e intentar rescatar a la familia también para que el niño pueda reintegrarse una vez que se ha trabajado por ella. ¿Qué sería lo deseable? Bueno, la creación de una institución. En México nos ha dado por crear órganos constitucionales autónomos. Bueno, pues esto sería maravilloso, un órgano que tuviera la defensa de los derechos del niño y su representación en estos casos, tanto cuando fuera víctima en la propia familia como cuando fuera víctima de una violación más grave como ser huérfano, ¿sí? Que no tuviera que estar sujeto a los padres. Entonces, esta sería la autoridad que tendría que intervenir, pero tendría que tener un mandato específico. Esta pregunta del vacío legal en los derechos laborales y el enfoque me gusta mucho porque nos causa mucho escándalo social un niño al que se le obliga a pedir limosna, pero no el niño al que se le obliga a trabajar en un espectáculo. Y es exactamente, se trata de explotación en ambos casos. En ambos casos es lo mismo, lo único es que uno es un poco más glamoroso. Pero ¿qué tendría que pasar aquí? Es que aquí el asunto precisamente es que en lugar de buscar como adecuar de como una realidad, es decir, que los niños trabajan en espectáculos, a la realidad de los adultos tendríamos que trasladarnos a la realidad de los niños. Lo que pasa es que esto tendría repercusiones importantes, porque aquí lo que tendría que ser en atención al interés superior del niño y al derecho a ser escuchado es, mientras la niña o el niño quiera participar, que siga participando. Pero si en un determinado momento dice ya no quiero, ¿no? Ahí se acabó. Lo que pasa es que pues díganle ustedes a Televisa que su estrella se les va a ir a la mitad de la telenovela, ¿no? O de estos programas de Pequeños Gigantes, pues va a ser un escándalo porque todo está hecho desde la visión adulta y desde la visión de alguien que puede obligarse mediante un contrato en un tiempo determinado, un año, bueno, lo que dure estos espectáculos, 6 meses, pero esto tendría que reconocer la realidad de que las niñas y los niños tienen capacidades cognitivas distintas y su nivel, digamos, de obligación, pues tiene que ser acorde con su edad. Pero de esto tendríamos que estar hablando. Y es además muy grave porque, sobre todo, bueno, lo más escandaloso, digamos, ha ocurrido en Estados Unidos. Pero vean ustedes las historias de todos los niños que han sido estrellas de películas de niños. Todos han terminado, el que no suicidado, metido en drogas, es decir, esto supone una afectación muy importante. Y claro que al niño al principio le gusta, ¿no? Pues sí, qué padre salir en tele, pero el punto es, cuando deja de gustarle, ¿no? Tendría que parar ahí y tendría que haber una protección en contra de los mismos padres, porque lo que ha ocurrido, en México esto no se ha dado a conocer, pero lo que ha ocurrido en estos casos es que son los padres quienes los obligan a la siguiente película y al siguiente programa, pues porque el niño tiene mucho talento. Entonces, es un tema muy pendiente y hay un gran vacío legal, pero estamos hablando de explotación y el problema es que la reforma laboral, pues la nueva ley del trabajo no lo reconoce así y entonces a mí me parecería muy interesante que llegara un asunto aquí y que ustedes tuvieran que hacer interpretación del derecho a escucharlos y del interés superior del niño para ver qué es lo que está, o sea, qué efecto tiene esto, ¿no? Y que se implementaran los mecanismos. Bueno, a 10 años de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 9 de la Reforma Constitucional en materia de justicia para adolescentes. El problema de las leyes es que, de la ley del Distrito Federal, es un problema que tiene que ver con la visión de los niños como sujetos del ámbito privado. Se ha entendido que la legislación aplicable a los niños es solamente la materia familiar. Si ustedes se fijan, pues, donde intervienen los niños es materia familiar y penal como víctimas, pero en todas las demás, administrativa, mercantil, ¿no? A pesar de que los niños, por ejemplo, efectivamente trabajan, ¿no? Contribuyen y participan a los hogares, a las aportaciones, no son sujetos de derecho. Entonces, lo que pasó con esas leyes, las leyes locales, es que fueron simplemente catálogos de buenas intenciones, ¿no? En el mejor de los casos, pues son fundamento de alguna sentencia, se citan en alguna sentencia, pero no tenían mecanismos de obligatoriedad, precisamente porque se entiende pues que los derechos de los niños corresponden a los estados. En 2011 se reformó el artículo 73 constitucional y se otorgó al Congreso de la Unión facultad expresa para legislar en materia de derechos de la infancia. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que haya una ley general
y una ley general es de esperarse que sí tenga una mucho mayor fuerza y tendrá como efecto también una uniformidad de derechos de niñas y niños en toda la República. A mí un ejemplo que me parece muy claro de cómo se vulneran derechos humanos precisamente por la composición federal, y esto no hemos caído en cuenta, es en el materia de adopción. Tenemos 32 sistemas de adopciones. ¿Cómo es posible que un niño de Chihuahua no tenga los mismos derechos que uno de Colima? ¿Por qué? Porque la adopción no es vista como un derecho humano, como la garantía del derecho a tener una familia, sino como algo materia familiar, que se supone que es entre particulares, y en algunos estados existe todavía la adopción simple, por ejemplo, y entonces no tenemos un verdadero reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, es deseable, desafortunadamente, pues llevamos ya 2 años con esta facultad y no ha logrado concretarse. Bueno, la pregunta respecto de cómo darles a conocer a los niños sus derechos es muy interesante porque quienes tengan aquí contacto con un niño, sean sus hijos, nietos, sobrinos, se dan cuenta de que ellos ya saben sus derechos. Y a usted, si sus nietos son chiquitos, en cuanto crezcan un poquito le van a empezar a decir que tienen derecho a esto, que tienen derecho al otro, que el problema somos los adultos y el problema es el sistema jurídico. A ver, niéguemelo quien esté en contacto aquí, que no haya oído a un niño cercano hablar de sus derechos. Todos ya lo saben. Y claro, nos cuestionan muchísimo y hacen mucho más difícil la educación, ¿no? Todo esto, pero eso es lo que consiste un Estado de Derecho. Entonces, en los programas educativos ya están más incorporados. El problema es que los adultos no los hemos incorporado, precisamente. Entonces, pues lo vemos un poco como cosa poco importante, pero la transformación y quienes están empujando son las niñas y los niños. Y ese es un fenómeno bien interesante porque son una generación distinta. Ya nacieron, digamos, con el chip de los derechos, ¿no? O sea, es generacional, tiene que ver la escuela. La difusión tiene que ser hacia los adultos y especialmente, bueno, hacia las familias, las escuelas, pero también las autoridades, ¿no? Entonces, si tuviéramos un diseño institucional adecuado, pues tendría que haber campañas, porque si decimos que parte de los obstáculos son culturales y sociales, pues es una obligación del Estado luchar contra esos prejuicios culturales, así como se ha hecho con las mujeres, ¿no? Para alcanzar la paridad, que todavía queda lejos, pero bueno, así tendría que ser en el caso de las niñas y los niños, ¿no? Y sobre todo crear mecanismos para su efectividad. Porque una cosa es que los derechos estén reconocidos y que, por ejemplo, el amparo pueda ser promovido según la nueva ley de amparo por una niña o un niño y que las comisiones nacionales no tengan impedimento. La única comisión es la del DF, la que admite quejas directas del niño, pero volvemos al mismo problema. Puede no tener un impedimento legal, pero el impedimento es fáctico, ¿no? La misma Comisión de Derechos Humanos del DF tiene poquísimas quejas de niños. ¿Por qué? ¿Quién se imagina a un niño, ¿no?, tomando la línea verde del metro, bajándose en Viveros y yendo a poner una queja por violación a sus derechos humanos? Eso no ocurre. Tenemos que acercar los mecanismos de justicia a los niños. Y eso supone un reto importantísimo. Es lo mismo, no va a haber un niño que diga, mis papás me están explotando. No lo va a haber. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es, en lugar de pretender que los niños se adecúen a los esquemas adultos, idear la forma en que la justicia esté al alcance de los niños y se acerque a los niños. Bueno, respecto de si algo se está haciendo por el bullying, en el bullying, pues es un poco paradójico, porque por un lado el bullying ha existido siempre, ¿no? Porque es el acoso escolar. Todos o sufrimos en carne propia o vimos a alguien que era, pues muchas veces el que usaba lentes, el que era o más lento o el que era muy aplicado, era víctima de acoso. Lo que ha variado, desde mi perspectiva, son varias cosas. Uno, los niveles de violencia, es decir, ahora la violencia ya es mucho más fuerte, ¿no? Y parte se debe también a los medios, o sea, ahora, por ejemplo, un niño que antes pues, era víctima de acoso en un contexto escolar, pues bueno, se salía de esa escuela y ya se olvidaba. Ahora con las redes sociales, con los celulares,
esto se expande a una velocidad impresionante. Entonces, se ha intentado dar una respuesta penal y creo que en Colima se acaba de aprobar una ley, pero es que el derecho penal no funciona en ningún caso, o sea, bueno, el endurecimiento de las penas, ¿no? La mayor persecución, no funciona porque no es inhibidor. Lo que tenemos que hacer es al contrario, y hay algunas iniciativas todavía incipientes de educación para la paz, de las escuelas no tolerancia a la violencia. Pero pues efectivamente esto va lento, pero pues hay que empezarlo también a vivir como en los contextos. Y la última pregunta, pues es una pregunta muy compleja, la de las niñas de la calle con bebés, que no me acuerdo quién me la hizo. Esa pregunta es porque tenemos dos cuestiones, ¿no? Por un lado, y esto es lo difícil y por eso el interés superior del niño es un principio, no hay una respuesta inmediata, porque por un lado no se puede criminalizar la pobreza y por eso quitarle a una mujer a su bebé, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer el Estado desde una perspectiva de derechos humanos? Garantizar porque cada familia pudiera darle lo necesario a sus hijos. Entonces no podemos criminalizar la pobreza porque si tomamos como esta medida de que no están dándole lo que requieren a los hijos, pues más de la mitad de las familias mexicanas tendríamos que quitárselo y no puede ser porque no es algo imputable, digamos, a la misma mujer. Pero por otro lado, en el caso, por ejemplo, de las niñas de la calle, pues tampoco podemos permitir, ¿no?, que un niño nazca, viva y se desarrolle en la calle. O sea, porque es ahí, pues sí, estamos respetando el derecho de la madre, pero ¿qué pasa con el bebé? ¿No? Y son casos muy dramáticos. El problema es que el Estado mexicano ha optado por no hacer nada. Ni en una cosa, o sea, porque bueno, no sería un escándalo si quitara los bebés a las mujeres, y entonces pues dice, no, pues yo no se los quito, pero tampoco hace nada por por brindar alternativas a estas personas. Por eso hablábamos, ¿no?, de que cuando, desde la perspectiva de derechos humanos, cuando se hace una intervención con un niño, se tiene que trabajar con la familia para intentar rescatar a la familia. Porque algo que es muy interesante, y termino con esto, es que sean las condiciones que sean, cualquier niña o niño prefiere estar con su familia. Por muy pobre que sea, por mucho que le ofrezcamos cualquiera, el vínculo, ¿sí?, se establece con la familia, cualquier familia medianamente funcional. Entonces, es importante por esto, y este es el gran reto que tenemos en México. Es un reto enorme, pero bueno, pues que por algo se empieza. Pues muchísimas gracias.